por detrás de mi voz. Escucha, escucha. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el lugar del mundo nos estén escuchando o desde donde nos estén escuchando. Estamos iniciando el programa Haciendo Memoria, el programa de las expresas y expresos del Uruguay, nucleados en Crisol. A nosotros nos pueden encontrar a través de YouTube, Crisol, y hagan clic en la campanita que nos ayudan mucho a formar comunidad y a que les llegue cada vez más personas. También se pueden encontrar en apu.uy, el portal de la prensa uruguaya, en La Zurda, la radio compañera. Tiene un horario precioso porque nos ven hoy viernes a las 23, hoy a las 15 horas y los domingos a las 15 horas. 3 horarios que son impecables para ponerse a escuchar radio y escucharnos a nosotros. La emisora 808 de Salinas, que va también hoy viernes a las 23 y los domingos a las 10 de la mañana. Qué mejor que levantarse, tomar un matecito y mirarnos en el streaming. Tenemos convenio con la red de radios comunitarias del Uruguay y también por emisoras de radio y televisión de la red uruguaya de medios alternativos. Así que un saludo a todos ellos que nos están viendo capaz en los lugares más remotos del Uruguay, de nuestro país. Ahí va el saludo. En la técnica, Ezequiel Reboiras, Rodi y José Olivera, Jorge Daniel Díaz, Agustín Bérgolo, Henry Durán, y hoy nos acompaña Andrés Prado. En la conducción, Fernanda Cabrera, quien les habla. Para comunicarse con nosotros, 091-028-578, nuestra página crisolblogspot.com, sede social Joaquín Requena 1533, entre Bransen y Ana Monterroso, a pasitos de 18. Convenios para quienes son socios de SWAT, Cooperativa Caminos, Previsión, Procardias, Tucine y la Asociación Cristiana de Jóvenes. Para obtener más información sobre esto, 2408-4465. Quienes son socios de Crisol y necesiten más información sobre estos convenios, nos escriben al 091-028-578 y se los daremos. Y hoy tenemos una invitada muy especial, una invitada que estábamos esperando mucho, porque queríamos tenerla hace tiempo, los tiempos nunca nos daban y nunca coincidíamos, pero estamos con la antropóloga social, no se dice, antropóloga forense, Alicia Luciardo. Buenos días, ¿cómo va? Bueno, un gusto estar acá finalmente compartiendo contigo, Fernanda, y con todos los seguidores de Haciendo Memoria. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, estábamos muy contentos y de verdad no nos coincidían los horarios a ninguno de los dos y decíamos, pero no puede ser, insistimos y logramos tenerla con nosotros. Bueno, sí, acá muy contenta de estar Alicia, con ustedes. Tu nombre ha sido repetido en los últimos meses, en el último año, diría yo, una y otra vez. Tenés un cargo muy importante, sos la coordinadora del GIAF, del Grupo de Investigación de Arqueología Forense del Uruguay. ¿Qué significa GIAF? Bueno, GIAF en un inicio era la denominación que se le dio a este grupo que tenía que hacerse cargo justamente de lo que era la búsqueda y la recuperación de los restos. Por eso en el nombre estaba la palabra arqueología, ¿no? Era el Grupo de Investigación en Arqueología Forense. A partir del año 2007, con otra incorporación de saberes al equipo, es que se empieza a pensar en cambiar la palabra arqueología por antropología, siendo que, por lo menos en nuestro país, la licenciatura en Ciencias Antropológicas abarca a la antropología social, a la antropología física o biológica y a la arqueología. 3 ramas importantísimas en el área forense de la antropología forense. Entonces, ese cambio en el nombre responde justamente a la capacidad del equipo de dar cuenta de lo que es la investigación de una desaparición, de la búsqueda de los restos, del análisis de esos restos y, bueno, de alguna manera contribuir también en la identificación y en la restitución. Es como mucho más abarcativo y a eso responde la sigla. Y a los que no sabemos nada de nada, ¿cuál es la diferencia entre antropología y arqueología? Bueno, la arqueología recupera los vestigios
de una sociedad pasada, por ejemplo, todo lo que ha sido la evidencia material de la existencia en el pasado de un grupo humano. Pero ese pasado no tiene por qué ser muy remoto, o sea, sí puede ser algo prehistórico, pero también puede ser algo de corte histórico o, por qué no, un pasado reciente como es el que nos ocupa en el quehacer del equipo. Entonces es estudiar esas evidencias materiales que pueden ser de viviendas, de materiales de uso cotidiano de esas personas. En el caso que nos ocupa de la antropología forense, bueno, tiene que ver con ese enterramiento y su contexto y todo lo material que acompaña a esos cuerpos, ¿no? Y cómo recuperarlos sin perder la relación que puede haber entre un hueso y una bala, o entre unas manos atadas, ¿no? Los huesos y la ligadura textil o de otro material. Entonces, la arqueología se trata de eso, de la recuperación de lo material, de lo cultural, que nos puede dar lugar a interpretaciones muy diversas. La antropología social ya sería una rama de la antropología que se dedica a explicar el comportamiento humano de alguna manera. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Desde un punto de vista distinto a la psicología y distinto a la sociología. ¿Por qué hay determinados fenómenos que ocurren en una sociedad actual, o puede ser también un grupo que sea remoto y distinto al mío? Explicar nuestro comportamiento y lo que nos hace seres humanos. Y después está la antropología física o biológica, que se trata del estudio del cuerpo. Cuerpo entendido no solamente en lo que es el esqueleto, sino también, por ejemplo, nuestras medidas y proporciones y cómo hacer que nuestro entorno se adecue justamente a eso, ¿no? Hay estudios muy conocidos del transporte público, de cómo tenemos que adecuar las alturas de los pasamanos y las distancias entre las cosas, por ejemplo, a las dimensiones y proporciones de la población uruguaya, ¿no? Entonces, puede ser ese estudio de las poblaciones vivas, pero también puede ser el estudio de poblaciones o de grupos o de individuos que fallecieron y que tenemos algunas preguntas que nos pueden de alguna manera contestar sus cuerpos. Yo me imagino una joven Alicia en los 90 diciéndole a la familia que quería ser antropóloga forense. O sea, no solo antropóloga, que ya era algo de qué vas a trabajar, sino forense. ¿Cómo fue eso? Sí, bueno, ya había empezado un poco antes con esta historia de ser fotógrafa de prensa, que también fue un poco romper con algo muy clásico que podía darse en otras familias. O sea, yo quería ser fotógrafa y empecé a trabajar como fotógrafa de prensa. De hecho, en ese momento la única fotógrafa era Nancy Urrutia, y no había más mujeres en el área de fotografía de prensa. Entonces, eso fue también una búsqueda de mi parte de lo que quería hacer. Y mientras trabajaba, estudiaba antropología, que, como dijiste, era ya de por sí una cosa extraña, no en mi familia, porque yo nací en México, mis padres son uruguayos, pero vivimos 12 años ahí, y lo que es lo cultural, lo que son, bueno, la parte de las distintas culturas y lenguas que conforman ese país, la teníamos muy vívida. Entonces, para mi familia era como muy natural que yo quisiera ser antropóloga o arqueóloga, porque, bueno, venía de ese pasado mexicano. Lo raro sí fue introducir esta cuestión de lo forense, ¿no? Que era ya algo desconocido, era algo que no se practicaba en el Uruguay, que no se entendía muy bien de qué se trataba. Menos una mujer. Y una mujer, y mi familia siempre me apoyó. En todo caso era como en el entorno de la pregunta, ¿no? O sea, ¿de qué vas a vivir? No hay trabajo para eso no es científico. Había desconocimiento de en qué se podía aplicar, qué era realmente lo que hacía un antropólogo forense, se confundía con la paleontología, ¿no? Vas a estudiar los dinosaurios, bueno, no. No había una difusión como hay ahora de programas de ciencia forense, donde entre otras disciplinas aparece el antropólogo y la gente más o menos ya sabe lo que hacemos, ¿no? Era algo muy raro en su momento, como una apuesta profesional era muy, muy rara, y para una mujer quizás más. Claro que sí. En estos días se está trabajando en la identificación de los restos hallados en el batallón 14, en los últimos
que hará 20 días. Un Sí, mes. sí, fue el 30 de julio. Un mes. Así que estamos cerca del mes. Sí. Un mes. ¿Esto cómo se hace? ¿Tenemos un tiempo estimado? Sabemos, de tiempo estimado sabemos que no lo hay porque con Amelia nos tocó un tiempo largo de espera, pero ¿cómo es el tratamiento de los restos? Bueno, lo que se denomina el proceso de identificación como tal, como proceso, tiene varias etapas. Una la cumplimos el día que dimos públicamente a conocer ese perfil biológico de los restos, ¿no? Sí. Que es como la primera aproximación de información que se puede dar desde una disciplina como la antropología y donde se puede acotar un poco el margen de posibilidades, ¿no? Del todo el grupo de personas que son buscadas y el perfil que tiene estos restos NN hasta ahora, ¿no? Entonces, el poder dar información sobre el sexo, la edad y la estatura, ya es el primer paso en ese proceso de identificación. ¿Por qué? Porque independientemente de la técnica que vaya a dar la identificación, que como técnicas de identificación positiva, existen varias: dactiloscopía, la comparación dental, la genética, la radiológica. Se va a elegir la técnica que sea adecuada para cada caso. En el caso de restos esqueletizados, obviamente que se va por el lado de la genética y no de, por ejemplo, una dactiloscopía, porque al no haber tejido blando, no se puede comparar huellas dactilares. Entonces se elige la técnica que va a ser quien nos dé la identificación positiva. Pero todo lo demás, lo contextual y el perfil biológico, entran en esa ecuación, entran en ese proceso de identificación, porque la identificación es un proceso de múltiples comparaciones. Entonces, todas esas comparaciones que yo hago tienen que ser consistentes para evitar errores, porque todo puede tener un error, incluso la genética, un error humano, no la genética como tal, sino de las personas que participamos de las investigaciones. Entonces, ¿en qué etapa estamos? En una etapa en la que estamos a la espera de que las muestras de hueso que cortamos de ese esqueleto, para que se entienda, hay que seleccionar o piezas dentales o segmentos óseos pequeñitos. En este momento la técnica avanzó tanto que con una ventana de hueso de pocos centímetros, que no afecta la longitud, por ejemplo, de un hueso largo, se puede extraer ese pequeño pedacito de hueso y someter a un análisis que puede darnos un perfil genético. Entonces estamos en el momento de espera de que de esas muestras que ya llegaron a la Argentina. En Córdoba, ¿no? El laboratorio del equipo argentino está en la ciudad de Córdoba, es uno de los laboratorios, de los pocos laboratorios del mundo especializados en lo que es extraer un perfil genético de muestras óseas que pueden estar comprometidas en términos de degradación del material, ¿no? Por el tiempo que ha pasado, por el lugar donde han estado esas muestras, por el tratamiento que se le ha dado a esos cuerpos. Todo eso afecta la posibilidad de extraer material genético. Y hay muy pocos laboratorios especializados, acreditados, que hayan pasado por un proceso de acreditación y que tengan un ISO, ¿no? Con toda la numeración, que justamente da fe de que los procedimientos son los que tienen que ser. Y que además es un laboratorio que trata casos de violaciones a los derechos humanos exclusivamente, ¿no? Entonces, y cuentan además con la base de datos más grande de uruguayos desaparecidos en la región como para hacer las comparaciones. Entonces, en este momento estamos en esa fase de espera de que el laboratorio haga su trabajo y en primer lugar nos diga si el perfil genético que se extrae de esas muestras que trasladamos es completo o lo suficientemente completo como para proceder al segundo paso, que es comparar. Puede ser que esa primera extracción de material genético no sea la mejor y haya que hacer una segunda. Claro. Va a depender de ese material y luego va a depender de la comparación que se haga con la base de datos. En el caso de Amelia fue un proceso muy largo, un proceso que en un momento se detuvo en términos de que el laboratorio informó que no había coincidencias significativas y entonces había que empezar a trabajar en ese problema, ¿no? ¿Cómo hacemos para mejorar la situación o la representatividad? Entonces, ante cada situación que el laboratorio nos vaya comentando, iremos tratando de solucionar.
O puede ser que, como en los casos anteriores, el resultado que venga sea ya el de una identificación. Acá hay un tema que está bueno aclararlo. Las muestras no se juntan desde 1971. Las muestras se están juntando a partir del 2000, posiblemente, donde ya muchos padres fallecieron, donde ya algunos no llegaron a tener hijos, muchos tíos fallecieron y la cosa se complica porque no es tan fácil como tener un banco de 197 muestras de primera clase y uno va y aprieta un botón y dice, es este. Sí, exactamente. Estamos tan acostumbrados hoy por hoy a hablar de genética y a verla en la vida cotidiana, prendemos la tele y se habla de eso, y hay programas de televisión, películas, series, todo el mundo maneja el concepto. Pero tenemos que pensar que recién es en el año 2000, 2000 y poco que se empieza a utilizar para identificar restos humanos. Entonces, todo lo anterior a esa fecha eran otras técnicas. El reconocimiento de un cadáver visual, la huella dactilar, lo que se hacía a nivel de comparación odontológica, pero no existía esta herramienta. Y por lo tanto los bancos no empiezan a tomar muestra hasta los 2000, 2000 y poco. Y tampoco hay un banco, no se genera un banco como tal, prácticamente en ningún país. O sea, los ensayos y errores varían. En nuestro país lo que sucedió es que las personas donaban o en lo que en su momento era policía técnica, hoy policía científica. En otros momentos podían donar si estaban en el exterior, en el país donde estaban. Se donaba también en algunos periodos en el banco de donación y trasplante del Hospital de Clínicas. Entonces eso hizo que hubiera una fragmentación de ese banco, no hubiera una forma de tener sistematizado qué familias habían, o qué desaparecidos, qué casos de desaparecidos tenían donantes. Y lo más importante, porque a veces nos preguntan, ¿está completo el banco? Es una pregunta muy difícil, porque quizás haya un donante por cada caso, pero eso no quiere decir que esté completo. Puede ser un nieto. Claro, el donante o los donantes deberían cumplir ciertos requisitos como de ideales, que no siempre se pueden cumplir. O sea, que sea un pariente de primer grado, ¿no? Un progenitor o descendencia. Claro. Pero si no lo hay, como bien decías, muchos familiares fallecieron sin donar su muestra. Entonces a veces hay donantes que están un poco alejados de ese ideal y que se puede subsanar numéricamente. O sea, yo puedo tener donantes de mucha calidad o muchos donantes de poca calidad. Entonces se estudia caso a caso quién ha donado para este caso de desaparición y cómo hay que reforzarlo si es que hay que reforzarlo. ¿Cuánto hace que estás a cargo del GIAF? Del año 2017. En el año 2019 se cortó todo, parecía que no encontraban nada, parecía que trabajaban y no había resultados hasta el 2023. Como equipo, ¿cuántos son? En este momento somos 11. Como equipo, ¿qué sintieron? Tuvimos, ya tenemos 19 años como equipo y hemos tenido sube y bajas, momentos muy buenos, momentos muy malos. Creo que el momento más difícil fue transitar del hallazgo de los restos de Blanco Valiente en el año 2012 hasta el hallazgo de los restos de Bleyer en el año 2019, porque fue el periodo que más tiempos pasamos sin encontrar restos o evidencia de cualquier tipo forense, ¿no? Entonces fueron 7 años muy difíciles que ya llegando el propio año 2019 nosotros creíamos que ya era el año de finalización de las tareas porque había mucha presión porque no encontrábamos restos y como que la tarea no tenía sentido si no había un producto como el del hallazgo, ¿no? Y era muy difícil de sostener, tanto a nivel de convencer a las autoridades de que era importante seguir buscando, como anímicamente, ¿no? Sostener una labor diaria, porque es importante que se sepa que la tarea se hace de lunes a viernes todo el año,
nos turnamos para tener nuestras vacaciones, pero durante todo el año se está excavando. Que no pararon en la pandemia, eso es importante decirlo. Que nos separó en la pandemia, entonces sostener eso anímicamente ya estaba siendo realmente muy difícil para el año 2019, hasta que en agosto se da este hallazgo de los restos de Blair en el ex Batallón 13. Después de eso, es verdad que pasó un periodo largo, hasta el 2023, que se encuentran restos en el Batallón 14. Pero no fue tan duro como esos 7 años, porque para nosotros el hallazgo de los restos de Blair fue la absoluta demostración de que los restos están, de que no era que no encontrábamos porque los habían retirado de los predios, los habían exhumado, cremado y tirado al río de la Plata. Los restos están, los cuerpos están. El problema es encontrarlos. Y ese hallazgo fue la constatación y la seguridad para todos nosotros de que el trabajo que estábamos haciendo, es verdad, no va al ritmo que nos gustaría, pero que para nosotros fue esa constatación. Yo creo que para la opinión pública sucedió mucho después, quizás con los de Amelia o quizás con estos últimos. Pero para nosotros fue decisivo ese hallazgo. Entendimos que era cierto lo que creíamos, los cuerpos están. Es un problema de metodología, es un problema de cómo encaramos la búsqueda y bueno, de hecho 2023 y 2024 volvieron a demostrar que los cuerpos están. Me acabas de contestar la pregunta que tenía, que decía que en algún momento circuló que ya no había nada para buscar y cómo se habían sentido con eso. Pero si querés agregar algo más. Sí, recuerdo una mañana muy temprano que estaba paseando a mi perro mientras escuchaba radio antes de ir a trabajar y escuché una entrevista en radio a un integrante de la Comisión para la Paz que decía que el equipo de antropólogos había peinado completamente todos los cuarteles y que no había más nada para encontrar. Eso fue antes del hallazgo de Blair. Y recuerdo el enojo, la frustración, porque si bien no habíamos encontrado más restos, sí sabíamos que no habíamos peinado los cuarteles, que estábamos muy lejos de haber ni siquiera excavado un 2% de cada predio militar. Por lo tanto, esa afirmación de que habíamos peinado los cuarteles y no había nada más, era muy fuerte. Lo primero que salimos a decir en los medios, o de alguna manera públicamente, fue a dar porcentajes, ¿no? Bueno, tal predio militar tiene tantas hectáreas que se han excavado tantas otras, esto configura tal porcentaje, para demostrar que justamente la mayor cantidad de los predios excavados por los antropólogos habían sido apenas tocados en cuanto a su porcentaje, y tratando de demostrar cuánto faltaba todavía por buscar. Alicia, yo me imagino que cuando hayan restos debe ser una emoción de alegría por su trabajo bien hecho y una sensación de constatar de que el terrorismo de Estado actuó y ese es el resultado. Sí, es una sensación muy difícil de procesar por lo contradictoria, ¿no? Tanto tiempo de búsqueda y obtener el resultado que uno está esperando, que es encontrar, obviamente genera una alegría indescriptible. O sea, por lo menos en mi caso, lo primero que me genera es euforia. Tengo compañeros que les genera el llanto como respuesta, ¿no? A mí me da una euforia que saltaría por la habitación, ¿no? Y me demoro unos minutos en tranquilizarme y empezar a hacer las llamadas de rigor, ¿no? Pero después, al constatar la situación, ¿no? Cualquiera de los casos es igualmente penoso y triste, ¿no? El cuerpo o los restos de Blair en medio de la basura, en la barranca del arroyo Miguelete, en el último rincón donde uno puede mal esconder un cuerpo, porque ni siquiera la fosa era lo suficientemente grande para el tamaño del cuerpo. El tratamiento que le dieron al cuerpo de Amelia, enterrándola desnuda, boca abajo, en ese lecho de cal, cubierta por ese material, apenas a pocos centímetros de la superficie, también a poquitos metros del arroyo, en este caso Meireles,
Y bueno, el último de los hallazgos, ¿no? Con esa estructura gigante que habla de la coordinación y el tiempo dedicado a ocultar un cuerpo, ¿no? Nos vamos a una tanda en Haciendo Memoria, el programa de expresas y expresos políticos del Uruguay, nucleados en Crisol, y en unos minutos volvemos. En tiempos de revolución digital, la vida en sociedad se vuelve cada vez más compleja, y en eso juegan un papel fundamental la información veraz y la comunicación equilibrada, ya sea a través de los medios tradicionales o mediante las redes sociales. La Asociación de la Prensa Uruguaya, a través de la plataforma portalapu.uy, brinda la posibilidad de una mirada seria y profesional comprometida con el tiempo que nos toca vivir. Nuestra plataforma, que publica diariamente notas de prensa, material audiovisual y productos de radio, vincula indisolublemente a la profesión con la ciudadanía a través de mensajes directos y transparentes, sin más compromiso o interés que el acceso libre y gratuito a la información veraz y profesional de la sociedad. apu.uy, la información plural y profesional. Seguimos en Haciendo Memoria, el programa de las expresas y expresos políticos del Uruguay, nucleados en Crisol. Como les decíamos, estamos con Alicia Luciardo, coordinadora del GIAF. Estábamos hablando recién, Alicia, del tema de cómo se encontraban los restos, la situación en que se encontraban los restos. Pero hay una constante hasta ahora en todos los hallazgos, que es la cal. O sea, cuando hemos hablado, cuando vemos, siempre se habla de la cal adherida a los huesos, de la cal que había en la tierra. ¿Por qué eso? Sí, es una constante, incluso independientemente del predio en el que se encuentran los restos, ¿no? Porque tanto en la chacra de Pando, como en el ex batallón 13, como en el batallón 14, cada uno de estos 7 enterramientos han estado acompañados de cal. Después puede variar la profundidad, puede variar la orientación del cuerpo, puede variar si tienen o no tienen una losa, si tienen o no tienen vestimenta. Pero la cal es la acompañante permanente de los enterramientos hasta ahora en nuestro contexto. Y esa cal, en abundancia además, ¿no? Abundante cantidad, acompañando a veces el cuerpo por debajo y por arriba. Creemos que, y está constatado que se utiliza y se utilizaba la cal con varios fines, ¿no? Se menciona, por ejemplo, que es para que el olor de la descomposición se atenúe. Pero también es cierto que se menciona que se utilizaba para desfigurar los rostros y para evitar que hubieran huellas dactilares disponibles para una posible identificación en el caso de que hubiera un hallazgo fortuito, ¿no? De alguna de estas tumbas clandestinas. Claro. Entonces la cal como un elemento que iría de la mano con el perpetrador para lograr su objetivo, ¿no? La desaparición absoluta, ya no solamente de la persona al haberla secuestrado, sino también de su cuerpo y de la posibilidad de devolverle su identidad. La matan y la rematan. Claro, y se encargan de que en el caso de que esos restos aparezcan, no fueran capaces de identificarlos. La paradoja es que terminó siendo un elemento a favor de la identificación después de todas estas décadas, ¿no? Porque justamente uno de los problemas que hay con la genética es que no se vaya a degradar el material genético. Entonces, un cuerpo enterrado que está sometido a los cambios climáticos, a la filtración de agua, a las capas de agua que hay también en el subsuelo, a la flora, a la fauna, todo eso genera degradación del material genético. Y qué increíble que esta cal que se colocó para evitar
la identificación o para destruir de alguna manera parte del cuerpo, fue la encargada de proteger el material genético, generando como un campo que no permitió el ingreso, o que no permite el ingreso de esos microorganismos que se encargan de la destrucción de un cuerpo y que a su vez degradan el material genético. Entonces terminó siendo un escudo protector y una casi que una garantía a la hora de poder recuperar material después de 35 o 40 años de estar bajo la tierra y bueno, justamente ser un facilitador a la hora de la identidad de estas personas. Le salió al revés el juego. Sí, le salió al revés, no había un conocimiento de lo que podía suceder. Claro. El batallón 14 es inmenso. Las zonas cauteladas son pocas. ¿Usted es de la que piensa que tendría que ser todo el batallón cautelado, que tendría que tener otras funciones? Son 34 hectáreas nada más las que se han trabajado en ellas, de unas 300 más o menos, 400. El batallón son 406 hectáreas. O sea, cuando dicen se peinó el batallón 14, estamos hablando de un lunar en un gigante. Claro, de esas 406 hectáreas, en este momento tenemos esta cautela de 34 hectáreas, cautela que incluye casi todas las excavaciones anteriores. O sea que si pensamos en lo que se ha excavado de este predio, es menos de un 10%, ¿no? Cuando se culmine esta cautela de 34 hectáreas, vamos a estar todavía por debajo del 10% del terreno. Es realmente muy poca la proporción de lo excavado hasta ahora en este predio. Sin embargo, es una cautela muy ambiciosa, porque normalmente las cautelas son mucho más pequeñas. La cautela que tenemos en el Servicio de Material y Armamento es de 8.000 metros cuadrados. Nosotros la denominamos una cautela chica, comparada con otras cautelas que tenemos por delante. Entonces, estos 34 hectáreas realmente es muy ambiciosa en términos de abordarla con 2 retroexcavadoras en simultáneo, con las dificultades que hay en el terreno, con lo climatológico que también nos juega en los tiempos, y sabemos que esto nos va a llevar seguramente un año y medio más, quizás 2, y recién vamos a estar culminando ese porcentaje que es menor al 10%. Entonces sí, realmente es muy poquitito lo que se investiga o lo que se excava y se aborda arqueológicamente en relación a la extensión que tienen estos predios. Y este es solamente uno de los predios señalados dentro de la información. Entonces, lo que nos falta aquí es que mejore la información en términos de hacer que la búsqueda no sea esta desproporción de esfuerzos, de tiempo y de recursos, que está haciendo y ha sido así por 19 años. Alicia, la he escuchado decir que había zonas como destinadas a cementerio, que es donde, bueno, de hecho los cuerpos que se han encontrado, los restos que se han encontrado cerca uno del otro. ¿Esto lo han visto en los mapas que han registrado? ¿Cómo llegaron a esa postura? Esa afirmación viene de los resultados arqueológicos, porque si uno observa los mapas y croquis anónimos o las entrevistas o la información que llega al equipo y que se ha acumulado en todos estos años, si la pudiera graficar, veríamos que, por ejemplo, del ex batallón 13 tenemos señalado todo el batallón. Y ese es el batallón que más hemos excavado más de la mitad de ese predio militar. En ese lugar se ubicaron 2 cuerpos, y los 2 cuerpos están uno del otro a 90 metros. Quiere decir que si bien el señalamiento de la información era para todo el lugar excavado, hay un lugar específico en donde están las 2 fosas clandestinas. También podemos decir que no hay evidencia de remoción. No es que, bueno, quedaron estas 2 fosas y se removieron restos de otros lugares.
En este predio militar, en el ex Batallón 13, evidentemente que hay un lugar destinado a enterrar, porque ahí están las 2 fosas a 90 metros. En el Batallón 14, 406 hectáreas, y los 4 enterramientos están en un radio de 100 metros. Entonces hay un lugar destinado para enterrar. Hay un lugar señalado por alguien para ser utilizado para ocultar los cuerpos, por lo tanto hay un lugar que es un cementerio. Me abriste la ventana para preguntarte sobre la operación Zanahoria. Tú sos partidaria de que no existió. ¿Cuál es la explicación científica de esto? Bueno, nosotros lo que afirmamos es que no hay evidencia hasta el momento de que haya tenido lugar semejante operativo. Vamos a explicar un poco qué Vamos a explicar. La operación Zanahoria, hay varias teorías o varias explicaciones en distintos informes. Los informes oficiales de la Comisión para la Paz y de las Fuerzas Armadas al expresidente Tabaré Vázquez hablan de que llegada el final de la dictadura y los inicios de la democracia, tuvo lugar un operativo en el que se ubicaron las fosas clandestinas, se extrajeron los cuerpos de allí, se quemaron en hornos, no se indica mucha más información. En hornos que hoy no están. En hornos que hoy no están, que tampoco fueron señalados dónde estaban, ¿no? Entonces, que los cuerpos se queman y luego la versión cambia, ¿no? En uno de los informes, en el primero, en el de la Comipaz, se dice que los restos, las cenizas se tiran en el río de la Plata y se señala un lugar en concreto. Y en el informe a Tabaré Vázquez, en los informes a Tabaré Vázquez, se señala que se queman, pero que se esparcen las cenizas por la zona del Batallón 14. Siempre es el Batallón 14 para los informes a Tabaré Vázquez. Esto sería una de las explicaciones que se le da o de las definiciones de la Operación Zanahoria. Después hay alguna información que habla de que la Operación Zanahoria en realidad era el enterramiento de cuerpos en vertical, no en horizontal como es una tumba tanto clandestina como legal en un cementerio, ¿no? Sino que sería enterrar los cuerpos parados, por así decirlo, como una zanahoria, y plantarles un árbol arriba. Entonces el cuerpo sería justamente la raíz y el árbol sería la parte verde de una zanahoria. Entonces, de ahí vendría el nombre de Operación Zanahoria, por el formato del enterramiento o por el sacar la zanahoria de la tierra. Pero siempre habla en definitiva, de que los cuerpos se sacaron y que no van a poder ser encontrados porque se realizó una quema de esos restos. Entonces lo que nosotros decimos es, bueno, no hay información certera sobre quién dio la orden, quién ejecutó ese operativo, en qué lugares estaban esas fosas, cómo separaron los huesos. Ustedes nos habrán visto que nos demoramos 3 jornadas enteras en poder retirar un cuerpo del batallón y hasta hace poquitos días estuvimos recuperando en zaranda de sedimentos todavía fragmentitos del último hallazgo. Somos un equipo de 11 especialistas y nos demoramos eso. Entonces, quiere decir que hubo un operativo en el que se retiraron los 206 huesos de cada uno de estos esqueletos, de estos predios, minuciosamente separando los huesos y sus fragmentos del sedimento, también separándolo de la cal. ¿Y qué pasaba en el caso de las losas? Porque nosotros tuvimos que abrir con cincel las losas. Son piedras que están por encima de los restos y hay que quebrarlas con herramientas especiales. Entonces se hizo toda esa separación y se llevaron esos restos a quemar a hornos que no está señalado dónde estaban ni cómo se produjo esa quema, qué fue el combustible, cuánto tiempo se demoró, quiénes estaban encargados, y luego si se esparcieron las cenizas por la zona, ¿por qué no hemos encontrado esas cantidades de ceniza en ningún lugar del predio? El operativo en sí no tiene suficiente información y es mucho más complejo que simplemente decir que se quemó un cuerpo. Deshacerse de un cuerpo es muy difícil. No dejar rastro es muy difícil. Entonces eso nos llama la atención. En segundo lugar, tendríamos que encontrar en terreno anomalías que respondan en cuanto a sus dimensiones a una fosa.
Porque si uno entierra un cuerpo y luego lo saca, hace un pozo, perturba la estratigrafía y se genera una anomalía de 2 metros por más o menos 80 centímetros. Que no tendrá el cuerpo, pero que deberíamos verla en el terreno y no la vemos. O sea que evidencia de fosas no hay. Pequeños restos que hayan quedado después de ese operativo no hay. ¿Qué pasó con la cal que recubre todos esos enterramientos que no se puede quemar? ¿Dónde está la cal? No queda tampoco, no hay lugares en los batallones que hayamos encontrado anomalías con cal, o con vestimentas, o con, porque a botones hemos encontrado muchos materiales, o las losas. Tampoco hay remanentes de losas. Esta es la tercera losa que encontramos en 7 fosas. Entonces, no hay evidencia material, acá volviendo a la arqueología y lo que hace la arqueología, no hay evidencia desde la arqueología que nos permita decir que hubo semejante operativo. Tampoco la hay documental. Entonces, nosotros creemos hasta el día de hoy que esta operación no tuvo lugar. Seguimos abiertos a esa posibilidad y por eso excavamos con tanto cuidado y siempre tenemos en cuenta esa posibilidad. No se deja espacio entre una trinchera y otra como antiguamente se dejaba, justamente porque tenemos en cuenta esa remota posibilidad de que hayan extraído algún cuerpo. Se hace una trinchera, se excava una trinchera y al lado, sin dejar espacio, se excava la siguiente, dando cuenta de esa posibilidad, porque nuestra labor es dar garantías a las familias. Es una de las preguntas de familiares. ¿Y ustedes cómo excavan? ¿Y hasta qué profundidad? ¿Y cómo hacen de una trinchera a otra? ¿Tienen conocimiento? ¿Saben? Y quieren esas garantías. Y la justicia también. Entonces, al momento no hemos encontrado evidencia de que haya tenido lugar semejante operativo. Y además, estos 7 cuerpos son la mejor demostración de que esa operación no tuvo lugar. Porque para cada uno de ellos saco al cuerpo de Uva Gessner, que es el único para el cual se dijo en los informes que no se había retirado del predio militar donde había sido enterrado, pero entonces estos otros 6, vamos a ver la identidad de este último, con sus nombres y apellidos: Amelia, el maestro Castro, Ricardo Blanco, Bleyer, Miranda. Los 5 tienen un relato de extracción del cuerpo, quema y dispersión de sus restos. Y los 5 estaban en sus tumbas sin haber sido perturbados antes. Qué increíble. Tu trabajo es muy difícil. Hoy decías que cuando había un hallazgo te ponías eufórica, que cuando pasaron el tiempo sin encontrar restos, sin encontrar nada, estaban bajoneados, como quien dice. ¿Tienen acompañamiento terapéutico? No. ¿Les dan un litro de leche? Tuvimos por primera vez un diagnóstico, digamos, hace 2 años. Y a raíz de esa primera experiencia tuvimos un acompañamiento como equipo. Eso fue previo al hallazgo de los restos de Amelia. Tuvimos un acompañamiento que, sobre todo en materia de tener herramientas para manejar la frustración, para manejar una sensación que también muchos colegas tienen, que es la de la devastación ecológica, ¿no? Es eso de tirar abajo estos montes, estas áreas verdes y que lo que dejemos a nuestro paso sea devastación, ¿no? Es verdad que la vegetación vuelve a surgir y la vida regresa, y lo que tenemos que hacer es más importante, encontrar los cuerpos es más importante que lo que nos genera este daño ecológico. Pero sí, en el día a día, en esa acumulación, en ese cansancio, también lo que uno le genera al medio ambiente tiene una cuotita, ¿no? Entonces, bueno, había como cosas para trabajar, también en términos de hasta qué punto nos llevamos a nuestra casa preocupaciones y responsabilidades que no podemos resolver, porque si a mí no me dan la información de dónde están los cuerpos, yo no puedo acelerar el proceso. Lo único que puedo hacer es decir, voy a seguir, voy a ser constante, y no importa si pasan 7 años, yo voy a seguir buscando. Pero no puede ser que yo me lleve el problema a mi casa al punto de que me afecte, porque no está en mis manos resolverlo, porque no tengo la información de dónde están. Entonces eso lo hemos estado trabajando con un grupo de psicólogas. Ahora ya no estamos con ese acompañamiento y nos vino muy bien para hablar muchas cosas. Me alegro pila, porque me parece un trabajo que lo necesita, por todo lo que implica. El mejor acompañamiento, de todas maneras, esto personal,
y no quiero ofender a las colegas, a los colegas ni a las psicólogas que nos acompañaron, pero para mí el abrazo de las familias, ese día que ingresan al batallón, que van a enfrentarse con una cosa durísima, ¿no? Que es ese ver una tumba clandestina donde, como no se sabe quién es la persona, todos piensan que puede ser su familiar. Es un momento durísimo. Y el abrazo que te dan ese día es, para mí, el mejor acompañamiento. Claro, porque ustedes tienen que hacer ese trabajo, de campo, tienen que estar con el pincelito limpiando esos huesos y después tienen que hablar con las familias y decirles, se encontró esto, y después tienen que hablar con una familia y decirle, ¿es él o es ella? Sí, y ese encuentro tan íntimo y tan complejo con la familia ya cuando está identificado los restos y se le hace esta reunión en la que se le ofrece la posibilidad de ver los restos y de que le hagamos una explicación del análisis también, ¿no? Porque hay muchas preguntas, bueno, no solo cómo murió, sino también todas las circunstancias. Y esos son momentos también muy, muy complicados de compartir con las familias, pero que bueno, que son parte de la labor y son también satisfactorias. Alicia, algo que no hayas dicho, algo que no te haya preguntado, algo que quieras decir. Bueno, no sé, creo que una de las preguntas que nos hacen siempre es si duplicando los esfuerzos, si poniendo más retroexcavadoras, si la tecnología nos puede ayudar. Nosotros creemos que la tecnología es importante y la estamos incorporando en la medida que surge y que se empieza a probar que puede tener algún resultado. Creemos que los recursos nunca son suficientes, porque uno siempre puede estar mejor, pero creemos que no va por ahí la respuesta. No es que necesitemos más gente, más retros, más aparatos. Lo que necesitamos es información, y esa información no llega. Esa información no surge y no ha surgido en 19 años, y eso sí nos preocupa. Una información que sabe pila de gente, porque alguien tuvo que cargar la cal, alguien tuvo que esparcirla, no la puede haber hecho solo un general, un alto mando. En esa cadena hay mucha gente que sabe cosas. Sí, quisiéramos que alguien nos pudiera dar esa información de manera incluso anónima, no es necesario más que un croquis o una información con certera realmente, que señale realmente los lugares para poder dar cuenta de esto que ya se ha prolongado muchísimo en el tiempo. Hay muchos familiares que han fallecido sin tener una respuesta. Hay un desgaste muy grande y además en nuestro contexto estamos hablando de 197 desaparecidos en la región, de los cuales ya se ubicaron 30 y tantos, o sea que estamos con 161, si no estoy mal, que no se han resuelto. Es un escenario que se podría resolver, no son 30.000. Claro. Entonces sería medianamente posible resolverlo porque numéricamente no es tanto. Y lo clave acá es la información, ¿no? Y podría hacerse en tiempos realmente también acotados. Eso es lo que más nos frustra, ¿no? Saber que es posible resolverlo y lo que nos falta es esencial, que es la información. ¿En el GIEP son todos uruguayos? Sí, somos todos o egresados, estudiantes de la UDELAR, y todos uruguayos. Sos docente, los alumnos cuando te ven y pasan estas cosas, se anotan más. ¿Cómo ves las reacciones? Ahí hubo como un interés muy grande cuando empezamos a dictar en el año 2015 cursos en la Facultad de Humanidades relacionados con lo forense, porque no había, lo cierto es que no había. Incluso mi cargo se genera cuando yo concurso, la idea era empezar a dictar por primera vez materias en el área de antropología forense. Y ahí fue como una explosión de inscripciones, porque era algo nuevo, porque había muchos programas CCI, Bones, un montón de cosas que ponían lo forense muy en la televisión y al alcance de la mano. Y sí, hubo mucha gente interesada, y al día de hoy con los hallazgos sí, también hay como
una intención de estudiar antropología porque quieren ser antropólogos forenses. Obviamente cuando empiezan a conocer ya más de cerca de qué se trata, no todo el mundo decide dedicarse a esto por muchas razones, ¿no? Es una labor que requiere mucha paciencia también, Claro que sí. para realizarse. Mucha paciencia y mucho coraje también, porque son días y días y días y la cabeza muy enfocada en eso. Sí, es una labor de... Bueno, todas las profesiones y los oficios tienen sus peculiaridades, pero esta en particular sí es se requiere mucho control de tener control de no solo de las excavaciones, de la información, del análisis de cada pieza, hay que tener todo bajo control, ser muy sistemático, muy ordenado, muy paciente. Entonces, claro, no es para alguien que no tenga estas características, porque rápidamente se va a frustrar, ¿no? O sea, no es que vamos todos los días y todos los días hay un hallazgo. Claro. No es como se pone en la tele, salimos en la tele cuando hay un hallazgo y después pasan 7 años, ni siquiera saben que estamos excavando, ¿no? Claro. Entonces, sí, te tiene que apasionar, te tiene que realmente gustar como todo, para disfrutarlo. Para nosotros es la mejor profesión del mundo. Bueno, Alicia Luciardo estuvo con nosotros en Haciendo Memoria, el programa de las expresas y expresos del Uruguay nucleados en Crisol. Te queremos agradecer muchísimo que nos hayamos podido encontrar, porque estábamos desencontradas, como decíamos al principio. Y bueno, muchísimas gracias y mucha fuerza para seguir adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, siempre me gusta hacer un énfasis en que esto es un trabajo de equipo, no de una sola persona. Por ahí me invitan a mí a los programas, pero esto es un reconocimiento a todos mis compañeros de trabajo, a la gente que también está en la búsqueda y no es del equipo de antropólogos, pero que es esencial para hacer esta tarea, así que va el reconocimiento para ellos. Un saludo para ellos, claro que sí. Y nos estamos despidiendo hasta la próxima semana con Haciendo Memoria, el programa de Crisol de las expresas y expresos políticos. Y decimos, por verdad, memoria y justicia y nunca más terrorismo de Estado, Crisol está más que nunca en lucha para que los más infelices sean los más privilegiados. Gracias.